Un saludo para usted y para todos los usuarios que se conectan a esta hora con Noticias Caracol en vivo a través de nuestras plataformas digitales. Mire, hoy les hablamos de un nuevo caso de inseguridad que se presenta en la ciudad, esta vez en los cerros orientales, principalmente en la Quebrada La Vieja. Casi 2 horas de terror que vivió una ciudadana que iba acompañada con su hijo. María Azuero, bienvenida a Noticias Caracol en vivo y bueno, empiece contándonos qué fue lo que pasó en este lugar. Muy buenos días. Ayer a eso de las 6:45 de la mañana iba subiendo con mi hijo por los cerros orientales, más o menos a la zona de la Quebrada La Vieja, que se conoce la zona de la Quebrada La Vieja, haciendo trail, senderismo, un poquito de yoga, de meditación. Él quería conversar conmigo y como que es el espacio físico que tenemos como para la relajación y la conversación. Íbamos subiendo, él venía un poco cansado, entonces nos detuvimos y en el momento que nos detuvimos aparecieron 2 hombres jóvenes, armados, con arma de fuego, con armas blancas, y en el momento que nos vieron, nos dijeron, quédense quietos, no se vayan a mover, si se mueven los disparamos y entréguenos todo lo que tienen. Yo ya sabía que era siempre se han contado estas historias, entonces intenté subir sin nada, pero ayer me di cuenta que subir sin nada era mucho más peligroso porque comenzaron a decir que si no pagábamos y no les dábamos lo que ellos necesitaban, nos iban a retener más tiempo. ¿Y qué les pedían? ¿Qué era lo que les pedían? En ese momento lo que ellos básicamente pedían era que hiciéramos una transacción por Nequi. Entonces abren las plataformas para mirar por Nequi. Yo no llevaba el celular porque precisamente me parecía peligroso llevarlo, pero mi hijo sí dijo quiero tomar unas fotos. Él lo abrió y en el Nequi no tenía un saldo que para ellos fuera suficiente. Entonces yo les dije, somos los 3, es mi hija y él, y a la única persona que podemos contactar es a una persona más, porque ellos pedían que nosotros escribiéramos y pidiéramos dinero a las personas conocidas, básicamente. Es decir, obligaron a tu hijo a abrir el Nequi, pero les dijeron que no les servía, entonces ¿qué hicieron? Entonces, en ese momento, que buscáramos contactos para que consiguieran la plata que ellos necesitaban. Yo les dije que máximo $1.000.000 porque mi hija no manejaba más dinero en la cuenta y que es el dinero que teníamos para transferir. Ellos dijeron que no era suficiente y no se transaban sino por 3 millones. En ese momento ellos se dieron cuenta que yo tenía las llaves del carro y dijeron, pero si usted tiene carro, nos vamos a llevar el carro y nos vamos a llevar su reloj y nos vamos a llevar esto, pero si no conseguimos los 3 millones, pues los vamos digamos como que básicamente no los vamos a dejar ir hasta que consigamos el dinero que nosotros requerimos. Ahí por espacio de 2 horas hasta que, mi hija contestó, creyó que realmente éramos nosotros, hasta que oyó la voz, hasta que yo le di la orden directamente de que ella hiciera la transacción, por favor. Uno siempre pide seguridad y la seguridad es como si alguien los contacta por el WhatsApp, no vayan a hacer ninguna transferencia, eso es lo que normalmente decimos, entonces ella no iba a hacer la transferencia. Hasta que ya nos identificó y en ese momento la hizo, pero de aquí a que pasaba de los bancos y todo, pues estábamos allí, entonces nos decían que nos iban a llevar a otro lado y nos comenzaron a mover de lado para que hubiera señal. Estaban muy angustiados de que no llegara el dinero y pues fueron momentos muy angustiosos, pues todo el tiempo amedrentándonos y diciéndonos que nos iban a hacer daño. ¿Les apuntaban todo el tiempo con el arma? Apuntaban todo el tiempo, sobre todo ellos tenían unas navajas, unos cuchillos y no sé, era algo cortopunzante que uno veía que era como muy construido y decíamos, si nos movemos realmente ellos pues no van a escatimar en hacernos daño. ¿Llevaban armas de fuego? Sí, pues cuando dijeron les vamos a disparar si no miran al piso y están todo el tiempo mirando en el piso, hacia el piso. ¿Se cubrían la cara de ellos? ¿Cómo iban los tipos? Cuando nos encontraron ellos no tenían cubierta la cara, pero los vimos muy vagamente porque estábamos concentrados conversando y yo sí sentí como ellos no son de acá, pero cuando ya los teníamos muy encima, fue cuando nos dijeron que miráramos al piso, nos quitaron los pasamontañas nuestros y se los pusieron ellos todo el tiempo, pero nos obligaban a tener la cabeza hacia el piso, o sea, no mirarlos nunca. ¿En qué momento ellos confirman que efectivamente les llegó esa transacción o cómo fue eso? Están mirando todo el tiempo el teléfono celular para mirar a ver uno que escribe y le advierten a uno que no vaya a poner ubicación.
Y en el momento en que pasa la transferencia, ellos le dan un número, no, pues nosotros hasta les decíamos, era como, denos el número y la pasamos directo, no queremos estar más tiempo con ustedes, confíen en nuestra palabra, que vamos a hacer la transferencia, pero mi hija realmente, de verdad, no tenía sino 1 millón, tenía 900, cuando yo la llamé y le dije, consígname lo que tienes, me dijo, tengo solo 900, entonces ellos no estaban tranquilos con eso. Entonces nos dejaron más tiempo y les dijimos no tenemos a nadie más a quien llamar, así que eso es lo que hay. Entonces ahí ya nos dijeron, bueno, definitivamente sí nos vamos a quedar entonces con el celular hasta que pasó la transferencia. Solamente hasta que pasa la transferencia ellos verifican que fue recibida en el número de NECI de ellos, está. En ese momento, ¿qué pasa? Ya cuando se van a ir, ¿qué pasa en ese momento? En ese momento ellos nos dicen, pues a mí el reloj de correr, yo les dije, oigan, yo tengo una maratón, yo también soy mamá. Ellos me dijeron que estaban haciendo eso por sus hijos. Y yo les dije, yo estoy también aquí con mi hijo. Y hablaban mucho de que el gobierno no les estaba dando muchas oportunidades, que estaban aguantando mucha hambre, que lo que les habían prometido no se lo estaban dando y que ellos habían sido privados de la libertad y que cuando salen no se les da trabajo. Entonces que no tenían más opción y que los que habíamos estado de malas y que teníamos que perder ese día éramos nosotros. Y esa era, básicamente me dijeron, usted se ve buena gente, le voy a devolver su reloj, y realmente me devolvieron el reloj de correr, dijeron con el celular nos quedamos, bajen muy rápido, no vayan a decir nada, y nosotros tenemos a muchas personas alrededor que se van a dar cuenta si ustedes avisan en la zona, y ya los tenemos, o sea, siempre amenazando, o sea, siempre fue amenaza constante. Es decir, les quitaron el reloj de tu hijo y el 1.000.000 de pesos. Quitaron el celular, el reloj me lo devolvieron y sí, el 1.000.000 de pesos. A ellos le hicieron abrir después Bancolombia para mirar a ver qué había allí y que terminara de hacer toda la transferencia que había y bueno, allí ya cuando ellos se percatan de que tienen el dinero, pues nos soltaron o nos liberaron. ¿Qué pensabas en ese momento cuando estabas ahí con tu hijo? Pues cuando yo vi que le apuntaron a la cabeza, básicamente es súper tenebroso, pero yo solo respiraba y decía, todo va a estar bien si yo hago lo que ellos me van a decir. Yo había oído en algún momento en personas con situaciones de trauma que si uno se sensibiliza un poco y ellos entienden que uno pues es un ser humano, probablemente van a estar más tranquilos y yo trataba era de hablarles. Pero en ese momento a mí se me pasaba por la cabeza, era simplemente que había expuesto a mi hijo a una situación de mucha inseguridad y que no lo podía proteger. Cuando yo le pregunté a él qué le pasaba a él por la cabeza, me dijo que él pensaba que la vida de él había sido muy corta en ese momento, que él quería ser padre, que tenía muchos sueños y que increíblemente por una situación de solamente ir a una montaña probablemente no los iba a cumplir. ¿Qué tan seguido visitabas o visitas la Quebrada la Vieja? Muy seguido. Yo normalmente iba todos los jueves y todos los sábados en la mañana. He sembrado árboles allá, he hecho senderismo, digamos que soy una persona muy activa en la naturaleza. ¿Usualmente vas sola, la recorres sola? Usualmente la comencé a recorrer sola porque a mucha gente le daba mucho miedo y yo siempre decía que a mí no me iba a pasar nada, que yo iba a estar segura porque nunca me había encontrado de verdad con nadie. Pero bueno, esta vez, como dijeron ellos, me tocó a mí. ¿Pusiste el denuncio ya en donde denunciaste? Sí, el denuncio en fiscalía, cuando nos dijeron que había que hacer a palo quemado, pero había que hacer otras cosas porque llega uno y hay que cancelar el iCloud, o sea, hay que protegerse. Y esa, digamos, como que era lo primero en redes, protegerse muchísimo, mirar a ver que ellos no fueran a prender el celular y pudieran hacer cualquier otra cosa, que no fueran a llamar ya cuando nos habían liberado a alguien más, diciéndole que nos tenían y siguiendo extorsionando por dinero. Entonces, digamos, hacer todas esa situación y fuimos y pusimos el denuncio, pero solamente virtual. Cuando fuimos al CAI nos dijeron que no nos podían ayudar y ya la verdad yo sí estaba muy en shock y ayer, que normalmente actúo muy rápidamente, me quedé como en blanco. Okay. Bueno, María, para terminar, ¿por qué decides darnos esta entrevista? Pues básicamente porque hay 3 puntos fundamentales y el primero es que todos decimos que la vida es lo más importante y que las cosas materiales se consiguen
Y sí es verdad, y estoy eternamente agradecida que hoy esté con vida y que mi hijo esté bien. Sin embargo, solamente miramos la parte física, que no nos hayan hecho nada, pero pienso que la parte psicológica y emocional que estamos viviendo permanentemente los bogotanos y los colombianos, a raíz de esto es lo que nos está generando un pánico en donde ya nos da miedo hacer cosas tan naturales como ir a una montaña y poder disfrutar con un hijo de una situación. Eso es lo primero y lo básico que me llama a esto. Lo segundo, por lo cual también hablo, es para que se den cuenta que muchas veces cuando dicen que no soltemos el dinero, el no tener dinero también se está convirtiendo en algo muy grave. O sea, si no tienes nada que darles, ellos no van a quedar tranquilos ni contentos. Y lo tercero, por los jóvenes de hoy, para que puedan seguir teniendo esperanza mientras se cuiden. Seguridad definitivamente. Seguridad, sobre todo poderles dar seguridad. Esa zona, usualmente hay policía por allí, cuando la recorres, hay seguridad, ¿qué se ve? Es que sí hay una plataforma y hay un sitio que también en Las Mollas, que me parece genial, porque a personas que antes hacían lo mismo y robaban, son personas que las integraron a la comunidad y que ayudan a cuidar. Sin embargo, hay unos sitios en donde entre esas áreas sí queda desprotegido, y esa es una de las zonas. El área de la Quebrada La Vieja, que está guardada por el acueducto, tiene un problema con la plataforma. Muchas veces no consigues cómo entrar. Yo era caminante frecuente y me lo quitaron porque me lesioné. Entonces no me permitieron cómo hacerlo, y buscando esos espacios, de pronto de una manera, sí digo, también irresponsable, pero también pensando que la libertad era lo que yo, poder hacer lo que yo quisiera, era lo que yo estaba buscando como en ese momento. Pero hay zonas en donde están custodiados, hay zonas en donde la policía sube, y muchos días ellos no suben. Okay. Bueno, María, muchas gracias por atendernos, muchas gracias por entregarnos el testimonio, y pues es la realidad de una situación que denuncia María está viviendo, que pasó en la mañana de ayer jueves, y pues también con el llamado a las autoridades para que refuercen la seguridad en esa zona y pues en general en toda la ciudad. Más adelante en la emisión del mediodía les tendremos ampliación de esta noticia.